Gloria a Cristo. Dios bendiga a cada uno de los hermanos en esta noche. Damos gracias al Señor por la bendición y la oportunidad de poder compartir con ustedes hoy, jueves 19 de octubre del año 2023, la lección bíblica. La lección bíblica para esta ocasión estará a cargo del hermano Jaime Viera. Así que enviamos saludos y muchas bendiciones para cada uno de los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, igualmente para los hermanos que se encuentran en el lugar de adoración. Oramos a Dios y le presentamos esta lección para la gloria y honra de su nombre. Padre Dios Todopoderoso, adoramos y bendecimos tu nombre, agradecemos el privilegio de poder compartir esta lección, Dios amado, no solamente con los hermanos que están en el lugar de adoración, sino también con la iglesia que nos sigue a través de las redes sociales. Que esta lección sea de bendición y edificación para cada una de nuestras vidas. Si lo creemos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dejamos al hermano Jaime con la lección para esta ocasión. Amén. Gracias, pastor. Dios bendiga a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes, los que estamos aquí, para dar inicio a una lección maravillosa en la noche de hoy, una lección que nos habla en gran manera del liderazgo, el modelo de liderazgo que dirige con buen ejemplo. Vamos a hablar de un profeta, Nehemías, y vamos a hablar de la cautividad de los israelitas en Babilonia. Fue un periodo bastante triste, bastante doloroso. Israel pasó por muchos momentos difíciles, que siempre tenía invasiones de enemigos, lo invadían, se llevaban lo mejor de la cosecha, lo mejor que tenía Israel, los judíos eran para ellos y se lo llevaban después que ya la cosecha estaba lista para ser recogida y ser guardada para ellos, su sustento, pero ellos venían y tomaban lo mejor y se lo llevaban. El modelo de liderazgo dirige con el buen ejemplo. La lección está en Nehemías 3:1, 5, 6, 7, Isaías 3:14. Y el objetivo de esta lección reconocerá que un líder temeroso de Dios espera tanto a la autoridad divina como a las políticas religiosas y civiles. Valorará el modelo de liderazgo plasmado en la ejecutoria de Nehemías. Así que Nehemías nos va a dar un gran ejemplo de un liderazgo lleno de la presencia del Señor. Como un hombre como Nehemías pudo confiar y pudo esperar en Dios. La condición en que estaba Jerusalén fue destruida, sus muros, su templo, y la gente estaba sufriendo mucho. Claro, esto es porque el pueblo, el rey, que en ese tiempo era sedecía, hizo lo malo delante de Dios, instó al pueblo también a rebelarse contra Dios, y el profeta Jeremías habló con ellos y les dijo que ya Dios no aguantaba más la rebelión de ellos y lo que ellos estaban haciendo, y ellos pues se desviaron de lo que realmente Dios quería para con su pueblo. Hicieron todo lo malo y por tal razón sufrieron que ya Dios no lo iba a proteger, iban a ser esparcidos como la profecía dijo de Jeremías, y por tal razón que sufrieron la invasión. La afirmación fundamental: un buen líder temeroso de Dios evidencia, respeta las autoridades tanto políticas como religiosas. Así que él no hizo las cosas a la ligera, sino que él tuvo
una experiencia buena, porque él es un hombre temeroso de Dios, que confiaba en Dios y esperaba en Dios. No se valió de su posición para ir donde el rey y pedir, así por pedir, sino que él primero hizo lo que tenía que hacer, orar y ayunar, porque la oración trae victoria, el ayuno trae victoria. El versículo para meditar: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Tenía 2:5. Nehemías pues tenía un privilegio grande, y Nehemías pues vivía en la casa del rey, y tenía una posición excelente en el copero del rey, un hombre de confianza. Y Nehemías pues 2:4 me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Allí estaban enterrados, estaban sepultados sus padres, sus antepasados, para reedificar los muros. Los muros no es otra cosa que los antiguos pues hacían unos muros alrededor de la ciudad para proteger la ciudad de todo enemigo, y protegían sus casas, sus viñedos, y a toda la gente de la ciudad que eran protegidos por estos muros que eran edificados para eso, para evitar que fuesen atacados. Pero en este caso pues hubo una terrible derrota de parte de Israel a través del rey Nabucodonosor de Babilonia, que los invadió y destruyeron todo. Además dije al rey, si le place al rey me dé cartas, cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Tremendo, sabio, un hombre inteligente, un hombre con conocimiento, un hombre que Dios le tenía en gran estima. Y dice que el rey, cuando Nehemías le iba a servir, dice que vio su rostro triste y le dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Porque enfermo no está. Conocía bien el rey a Nehemías, y claro, al recibir noticias de cómo estaban los muros allá en Jerusalén, pues su semblante cambió, no es para menos. Recibía visitas allá en el palacio, allá donde vivía, en Persia. Él recibía visitas, pero las visitas a veces son agradables cuando llevamos buenas noticias y recibimos buenas noticias de que las cosas marchan bien, de que las cosas están más o menos pues marchando ahí al pie, pero la noticia que recibió no era muy buena, y por ello el semblante y el rostro de Nehemías se quebrantó y sufrió mucho. Dice que su rostro pues demostraba algo terrible, sentía. Y una nota interesante es que Nehemías nació en Babilonia, en la cautividad. Fue hijo de sus padres que fueron llevados allí, cautivos. Pero lo interesante de esto es que él sentía por su pueblo, porque sus padres se ocuparon de hablarle de Jerusalén y de hablarle del Dios de ellos. Y con tal razón, pues, Nehemías tenía conocimiento y sabía que aquel era su pueblo, que aquel era su nación y que aquellos eran sus amados hermanos. Así que por tal razón
el hombre se sintió un poco triste, un poco de mucho lamento. Y entonces pues le pidió, y vino luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey que el rey envió conmigo, capitanes de ejército, gente de a caballo. También fue acompañado con un ejército, una escolta con él. También le pidió cartas para conseguir madera, para enmaderar las puertas que habían sido rotas, que habían sido quemadas a fuego. Y todo esto pues lo consiguió porque Dios estaba en el asunto. Y Dios pues ayudó mucho a Nehemías, un hombre de oración, y fue con él una gran escolta. Y entonces le pidió a Dios para que yo estaré y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Así que lo importante es que reconoce a Dios. Y oró mucho y ayunó mucho antes de pedir al rey lo que iba a pedir. Primero la oración, primero el ayuno, primero de que Dios realmente pudiera dirigir su vida y sus palabras hacia el rey. Es importante. Entonces, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Así que era un hombre muy precavido, un hombre que salió a inspeccionar cómo estaban realmente los muros, cómo estaba realmente la ciudad de Jerusalén y sus muros, cómo le habían contado, que le habían dicho, y él quería ver por sus propios ojos lo que realmente había recibido de las noticias malas que le llevaron. Nehemías fue conocido en la Biblia como un hombre piadoso, temeroso de Dios, que vivía en el exilio y trabajaba como copero del rey Artajerjes en Persia. Dedicaba mucho tiempo a la oración. Es importante, usted que me esté escuchando a través de las redes, las cosas que queremos y las cosas que vamos a hacer, la oración es importante. Y era muy fiel a la tradición judía, y al tener conocimiento del estado lamentable en que se hallaba la ciudad de Jerusalén y sus moradores, clamó a Jehová, decidido poner fin a la situación. Y después de ayunar, después de orar, pues entonces solicitó el permiso del rey para viajar a Jerusalén y reconstruir los muros de la ciudad. Es importante. El pueblo de Israel ha sufrido a través de su historia graves agresiones militares a manos de diferentes pueblos. En tiempos antiguos los pueblos acostumbraban a proteger las viñas, los campos, los cultivos, las casas y la ciudad construyendo muros alrededor. La fe, la ciudad. En épocas de la monarquía hebrea, la ciudad de Jerusalén estaba protegida por muros que tenían 34 torres para vigilar al enemigo y dar aviso. 8 puertas. Y estas 8 puertas eran de entrada y nadie entraba por ahí si no era una persona conocida o de la misma ciudad. Se protegía para que no vinieran los enemigos, los invasores, y brindaba a su pueblo por Jehová. Dice que las puertas, y dice que la verdadera protección era brindada a su pueblo por Jehová, el Dios de Israel. Dice que las abominaciones, infidelidades del pueblo delante de Jehová provocaban que los israelitas quedaran desprovistos del favor divino, y la nación enemiga los atacaba y subyugaban, y la monarquía hebrea terminó
cuando los ejércitos del rey Nabucodonosor atacaron y destruyeron la ciudad. Y destruyeron todo, destruyeron los muros, destruyeron todo, se llevaron aún los jóvenes, se llevaron las muchachas, se llevaron los cultivos, se llevaron todo y se lo llevaron al cautiverio. Así que, y Babilonia dice que conoce como el cautiverio babilónico y la deportación sufrida por los habitantes de Judá en esa época. Dice que la situación de los cautivos de Babilonia variaba según las circunstancias. Algunos pertenecían a la realeza, así como Daniel, así como todos aquellos que tuvieron puestos excelentes, puestos que estuvieron en la corte del rey. Otros pues hacían lo propio en otras circunstancias para seguir adelante y seguir trabajando. Algunos que pues, dicen que utilizando para trabajar en la corte del rey. Otros prosperaban en diversos oficios. El profeta Jeremías aconsejó a la ciudad de todos los lugares donde fueron trasladados muchos judíos, formaron comunidades judías en Colonia, cerca de Nippur. Dice que otros prosperaron, se casaron, construyeron sus casas. Dice que acumularon riqueza en los bancos y algunos abandonaron la fe de Jehová. Oiga, cuando la gente prospera y tiene algún dinerito, como que ya no le hace falta ninguna otra cosa, como si el dinero lo fuera todo, como si la prosperidad lo fuera todo, sin pensar que todo esto, quien lo da, quien lo provee, es Dios, el Dios de los cielos. Dice que acumularon riqueza. Cuando Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia, dice que emitió un decreto que todo aquel que quisiera volver a Judá, a Jerusalén, pues que regresaran, y regresaron algunos bajo la dirección del príncipe Zorobabel, de la línea de David. Dice que al sumo sacerdote Josué, no Josué el que trajo en el desierto para reconstruir el templo. Nehemías vivía en Persia y era el copero del rey Artajerjes. Sí, que una posición muy buena para Nehemías. Dice que de los judíos fieles a Jehová dedicaba mucho tiempo a la oración y preservaba las tradiciones culticas judías mientras estaba en Persia. Recibió noticias lamentables, ya lo dijimos, de que los muros de la ciudad fueron derribados y que la gente que estaba allí, los habitantes, estaban en situaciones difíciles, indigencias. Y en aquella época las murallas de la ciudad y el templo representaban prosperidad y seguridad para sus habitantes, pero su ruina era un motivo de escarnio. Dice que la aflicción de Nehemías por la condición de Jerusalén y sus muros. Nehemías desempeñaba una ocupación de prestigio, que gozaba de la total confianza del hombre más poderoso de Persia, el rey Artajerjes. La seguridad del rey descansaba en la seguridad, descansaba en la ejecutoria y excelencia del copero del rey. El copero debía caracterizarse por su integridad y fidelidad en el desempeño de su trabajo como funcionario real, ya que debía tener cuidado, amén, y garantizar que los alimentos, bebidas que le servía al rey fueran de excelente calidad y seguridad. Así que Nehemías es como se dice que era el que primero probaba a lo que el rey le iban a servir. Y entonces se preocupaba de que el rey recibiera con seguridad sus alimentos y su bebida, que no hubiera ningún engaño, no hubiera ninguna otra cosa allí para quitar la vida del rey, porque siempre hay enemigos, y él se ocupaba de eso, de que el rey tuviera
hermosas cualidades como ser humano, temeroso de Dios. Era un hombre humilde, leal. Su testimonio como fiel servidor de Jehová ofrecía seguridad al rey. Mire qué bueno. Los pentecostales, al rey, los que servimos al Señor, ofrecemos seguridad cuando somos realmente creyentes, verdaderos cristianos, que no somos una cosa por un lado y por otra dañamos la situación, sino que él gozaba de confianza y el rey sabía que era hombre que servía y su testimonio como siervo de Dios le garantizaba a él toda la seguridad. En medio de ese ambiente que le proveía seguridad y prosperidad, Nehemías recibió las visitas de judíos que procedían de Jerusalén. Generalmente, cuando se vive en el exilio, como dije ahorita, uno espera recibir noticias buenas. Mira, te nació un hermano, te nació un sobrino, te nació, mira, tu papá y tus hermanos están prosperando, están bien, la ciudad está bonita, está pintada, está pavimentada, está todo, hay flores, hay frutos. No, pero le dijeron que la ciudad estaba totalmente destruida. Así que personas procedentes de la tierra donde moraban sus antepasados, produce alegría, pero cuando los visitantes son portadores de malas noticias, sus palabras causan dolor, especialmente cuando la distancia entre los países son bien largas, bien distantes, que no hay una comunicación rápida, no se puede hacer nada tan rápido. Dice que las largas distancias culturales son tan marcadas en esa época. Se había realizado 3 retornos de los judíos que habían estado cautivos en Babilonia y se aprovecharon del edicto del rey Ciro para regresar a Jerusalén. Ciro fue el que conquistó a Babilonia y Ciro y otros reyes antes que él también hicieron lo mismo y conquistaron a Babilonia, y entonces hicieron el rey y ayudó a Persia, que ahora es Irak, y demás. Y también recibió la visita de su hermano Ananí, con algunos varones de Jerusalén. Se sintió afligido al recibir las noticias sobre el lamentable estado que se hallaba la ciudad de sus antepasados. Antes del cautiverio babilonio, la ciudad de Jerusalén estaba protegida por los muros que rodeaban a la ciudad. Es importante entender, hermanos, que la ciudad estaba protegida por muros, pero Dios estaba en el asunto, porque era el pueblo de Dios. Cuando la ciudad, cuando los israelitas, los judíos, servían fielmente a Dios, oiga, no había enemigo que pudiera derribar los muros, no había enemigo que pudiera quemar una puerta, no había enemigo que pudiera llevarse los cultivos, no había enemigo que pudiera entrar, porque Dios estaba en el asunto. Y qué mejor protección que la de Dios, que los muros cayeron. Antes del cautiverio, la ciudad de Jerusalén estaba protegida por los muros que rodeaban la ciudad. Pero los babilonios destruyeron los muros, dejando a los habitantes totalmente indefensos, disponibles para protegerse ante la amenaza continua de invasores que realizaban por sus enemigos. Nehemías se sintió devastado al tener noticia de la ruina de los muros de Jerusalén y las afrentas que sufría la población, y por eso lloró e hizo duelo delante de Jehová por algunos días. Tremendo. Oiga, la oración no se puede ir a otra fuente. Hay que ir a la fuente verdadera, que es Dios. Si vamos a realizar algo, si vamos a hacer algo, si es un proyecto importante, vamos a ir a la fuente verdadera, que es Dios.
Cuando vamos a Él, Él nos va a respaldar. Él nos va a dar la palabra, nos va a dar el modo de cómo actuar, de cómo hacer, de cómo pedir. Dice que la alabanza significa valorar, apreciar. Por tanto, alabar a Dios es proclamar sus méritos o valor. Arrepentimiento, cuando se cambia de posición, también puede referirse a un giro total en el modo de pensar o al pasar que acompaña a darse cuenta de que se ha obrado mal. Intercesión, cuando intercedemos por un amigo, por una persona, alguien que se fue de la iglesia, alguien que dejó al Señor, estamos intercediendo por Puerto Rico, estamos intercediendo por Israel, estamos intercediendo por los pobres, estamos intercediendo por los cuidadores, estamos intercediendo por los enfermos, estamos intercediendo por la iglesia. Bueno, es importante. Perdón es cuando pedimos perdón, cuando realmente nos damos cuenta de que sí hemos pecado y que sí necesitamos el perdón. Pidió perdón por su pueblo y por él, y se humilló. Así que, y por sus antepasados que también habían pecado, se habían olvidado de la ley, y por eso él y no tuvo autocompasión, sino que él simplemente echó hacia adelante. Impacto del ayuno y oración sincera de Nehemías. Nehemías era un varón devoto en su adoración a Jehová, en medio del dolor experimentado por el tener conocimiento de la ruina en que se hallaba Jerusalén. Él no asumió una actitud de indiferencia o de derrota o de autocompasión, sino que confió en la misericordia y en el amor divino. Acudió en oración y ayuno al Dios de la vida. Nehemías clamó a Jehová, intercediendo por su pueblo, y le pidió a Dios su sabia dirección para ver cómo debía actuar para brindar ayuda a los habitantes de Jerusalén. Esperanzado en el favor divino, así Nehemías acudió a Dios para hallar cómo dar atención a la solución de aquel problema. En ningún momento Nehemías utilizó su prestigio, su amistad con el rey para enfrentar el problema. Él confió primeramente en Dios. Ahí está la clave. Confió primeramente en Dios. No vamos a confiar en otra cosa por allá. Vamos a confiar primero en Dios. Dios es el único que nos dirige. Dios es el único que nos da la dirección y las palabras sabias para enfrentar el problema. Así que tampoco su amistad con el rey para enfrentar el problema. Dice que primeramente en Dios de la vida, reconociendo el amor inmenso de Jehová para Israel, hizo lamento delante de Jehová, confesando la infidelidad del pueblo y de sus antepasados, intercediendo y pidiendo perdón Jehová por ellos, haber ofendido a Jehová por ellos, haber ofendido a Dios con los pecados que violaron el pacto de Israel con Dios. Qué gran ejemplo para la audiencia del siglo XXI. Nehemías no depositó su confianza en su prestigio, opulencia o prosperidad material, tampoco en su relación con el rey. Él acudió primeramente a Jehová. Él es el mejor consejero. Dios es el mejor consejero. No hay otro consejero como Él. Cualquiera puede decir otra cosa.
Hay dioses por ahí que la gente adora, que tienen brazos pero no pueden hacer nada, tienen boca pero no hablan, oídos pero no escuchan, no oyen nada y no pueden hacer nada. Pero Dios es un Dios vivo, a quien se debe cuidar antes de tomar una decisión. Recuerde eso, antes de tomar decisiones, vamos a Dios, vamos a Jehová, para entonces la decisión sea la correcta. Cuando enfrentamos las dificultades del diario vivir y muy especialmente cuando estamos brindando ayuda a personas que han vivido ofendiendo a Dios, como creyente y agente de cambio, Dios se agrada de cómo ayuda desinteresada. Como la ayuda desinteresada. La gente que vive inmensa en tantos problemas que aquejan a los humanos, cuando las opciones de intercesión ante Dios son sinceras y llenas de fe, Dios responde conforme a su bondad y misericordia. La oración de Nehemías estuvo a acción de gracia, confesión, arrepentimiento, intercesión, actitud de compromiso en solidaridad con los más pobres y necesitados que habían regresado o quedado allá en Jerusalén. Petición de Nehemías rey. Tremendo. Esto es un ejemplo. Así que de todos los oficiales que servían al rey Artajerjes, Nehemías gozaba del mayor prestigio, confianza. Era un hombre tremendo. Dios era un siervo de Dios para hablar con el rey. Sin embargo, él no se precipitó a hablar con el rey para pedir su ayuda. Nehemías esperó que Jehová preparara el ambiente. Eso es importante. Hermanos que me siguen a través de las redes, hay que esperar en Dios que prepare el ambiente. Usted no se puede ir por ahí así, no, yo lo voy a hacer, yo puedo. No. El que puede es Dios. Dios es el que lo hace. El Dios prepara el ambiente, el momento. Así que, para hablar con el rey, el momento se presentó cuando el rey observó la profunda tristeza que reflejaba el rostro de Nehemías. Eso está ahí, Nehemías 2:2. Y le preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. En el palacio del rey, sus súbditos no podían desagradar al rey, y mucho menos llevar ropas de silicio, en otras palabras, luto, lo cual desagradaba al rey. Está en Esdras 4:2. Nehemías le confesó al rey que él tenía quebranto de corazón debido a la vergüenza enfrentada por los habitantes de Jerusalén al tener los muros de la ciudad derribados y sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías, el rey se identificó con su copero, comprendiendo la razón de su tristeza, y le dijo, ¿qué pide? ¿Qué cosa pide? Tremendo. Ya Dios había preparado al rey, lo había ya preparado para tener la palabra clave. ¿Qué pide? Nehemías se mostró muy prudente y con todo lo que el rey le pidió, Nehemías fue otra vez y oró a Jehová antes de expresar al rey cuál era su petición. Era de esperar que el rey no aceptara que su hombre de mayor confianza viajara a Jerusalén. Claro, era el hombre en quien confiaba, el hombre quien cuidaba de él, el hombre de entera confianza, el hombre que servía a Dios, el hombre que era un siervo fiel. Así que pensaban que no podía darle ese privilegio de que él pudiera viajar a Jerusalén. Así que
no aceptara, viajara de mayor confianza, viajara a Jerusalén, abandonando su trabajo como copero del rey por algún tiempo. Pero Nehemías oró a Jehová antes de formular su petición. Después de haber orado, qué bueno, orado, Nehemías formuló su petición ante el rey, pidiéndole su autorización para viajar a Jerusalén. ¿Qué cosa, verdad? Entonces Nehemías le pidió al rey cartas, pero antes le dijo: ¿y qué tiempo vas a estar por allá? Que dicen otros escritos y otros narradores que la salida de Nehemías de Persia a Jerusalén tomó 1 año en la construcción de los muros. Eso es lo que dicen. Yo no lo puedo asegurar, pero eso es lo que dicen otros escritos y otras personas que interpretan para edificar. El rey solo le preguntó por cuánto tiempo se iría y cuándo volvería, y agradó al rey enviarlo. Entonces Nehemías le pidió al rey cartas para presentarla a los gobernantes del otro lado del río, para que le brindaran el paso mientras viajaba, y para el guardia del bosque del rey, para que le diera la madera para que necesaria para construir las puertas y los muros de Jerusalén. Tremendo, autoridad. La autoridad es la persona que quiere ejercer y ir por encima de los demás, pero sin embargo en este caso Nehemías no fue allí a decir a la gente: aquí vengo como gobernador, aquí vengo a construir. No, él se mantuvo en secreto, se mantuvo tranquilo, hizo una reunión. Gesén, gobernador de árabe de Cedar, que se unió a Sanballat y Tobías, oponiéndose a los esfuerzos para realizar los muros de la ciudad. Samaria, inicialmente identificada y fundada por Omri, pronto se convirtió en sinónimo del reino del norte. Sanballat, gobernador de Samaria, era un judío ortodoxo. Su hija estaba casada con el nieto del sumo sacerdote. Tobías fue uno de los principales adversarios de Nehemías en su esfuerzo por reconstruir a Jerusalén. Actitud prudente de Nehemías al llegar a Jerusalén. El rey Artajerjes envió a Nehemías a Jerusalén acompañado por una escolta, garantizando su seguridad y dotándolo de autoridad. Lo nombró gobernador. La oración, el ayuno abre puertas. El ayuno, la oración eficaz, puede mucho. Se mueve la montaña. Lo nombraron gobernador de Jerusalén para realizar su trabajo. Así que Nehemías no asumió una actitud de prepotencia, así que no quería ir por encima, ni que él era el mejor, ni que nada de esto. Él llegó a Jerusalén y no comentó cuál era su misión. Tranquilo, yo no vengo aquí a quitar las cosas. Tranquilo, vamos a seguir confiando en Dios. Sobre la existencia del enemigo. Su misión estuvo recibiendo información sobre la existencia de enemigos poderosos de los judíos, entre los cuales se hallaba el gobernador de Samaria llamado Sanballat, el cual codiciaba anexar el territorio de Jerusalén, y que lo nombraran gobernador también del territorio de Jerusalén. No quería nada. Tobías servía como escudero de Sanballat, y el otro enemigo era Gesén, el árabe. Las ambiciones de Sanballat se veían frustradas por la llegada de Nehemías a Jerusalén como emisario de Artajerjes. Transcurridos
3 días de su llegada, Nehemías decidió realizar una inspección preliminar para investigar cómo se hallaban las ruinas. Entonces, acompañado de algunos amigos, algunos íntimos, algunos que eran de confiar, recorrió la ciudad durante la noche, realizando una inspección secreta de los muros y las puertas de la ciudad. Como resultado de dicha inspección, Nehemías descubrió que las ruinas de los muros y de las puertas de la ciudad eran más devastadoras de lo que había imaginado. Los ejércitos habían dejado grandes escombros, sí que lo destruyeron todo, dejaron la ciudad devastada y todo. Es más, ni la cabalgadura en que andaba Nehemías pudo pasar por todos los escombros y todo lo que habían dejado allí. Fue una cuestión consciente de la ruina tan devastadora en que se hallaban los muros y las puertas de Jerusalén. Nehemías evaluó la cantidad de material y de manos de obra necesaria para realizar. Entonces, testimonio de Nehemías de cómo la mano de Dios lo había prosperado. Las capacidades del liderazgo de Nehemías se plasmaron en la forma en que fue planificando las estrategias para dar a conocer a los dirigentes judíos y a los moradores de Jerusalén la misión con la cual había llegado a la ciudad. Para efectuar su misión, Nehemías necesitaba obtener la cooperación de los dirigentes judíos y de toda la población. Se realizó una asamblea y lo concientizó, de lo cual era la verdadera situación que ellos enfrentaban. En ocasiones la gente se acostumbra, como pasa hoy en día, y mucha gente se acostumbra a ver las cosas como están y no les importa. Ven el sucio por aquí, ven los escombros por allá y es como si nada. Ven las necesidades del otro y es como si nada, no les importa. Y se acostumbran a esa forma de vivir y eso no prospera para nada. Pero Nehemías los instó. Nehemías habló explicándole cómo él se había sentido al recibir malas noticias de la condición en que estaba la ciudad de Jerusalén y la forma en que Dios lo había favorecido, motivando al rey Artajerjes a respaldarlo y dotándolo de autoridad para realizar la tarea de reconstruir. Y ellos se sintieron motivados y respaldaron. El rey permitió que Nehemías pudiera viajar a Jerusalén para emprender la tarea de reconstruir los muros y las puertas de la ciudad. Y los dirigentes judíos respondieron: levantémonos y edifiquemos. Cuando los enemigos de los judíos vieron el empeño con el cual Nehemías y los judíos iniciaron la reconstrucción de los muros, se burlaron. Claro, los enemigos siempre están para eso, no ayudan, no hacen nada, pero se burlan y hablan mal de ellos y lo encarnecieron. Pero Nehemías se mantuvo fiel. Cuando el enemigo te viene a perjudicar, te viene a decir algo que a ti no te gusta, mantente fiel. Espera en Dios, confía en Dios. Dios es el que te ayuda, no el enemigo. El enemigo te quiere destruir, te quiere desanimar, te quiere apartar, pero él confió en Dios, se mantuvo fiel en su misión, le creyó a Jehová, dejándose guiar por Dios y guiando al pueblo a realizar un trabajo sistemático en solidaridad para lograr la reconstrucción. Nehemías rechazó el esfuerzo de los samaritanos por infiltrarse
Oiga, querían también entrar en la mano de obra de los samaritanos por filtrarse en la tarea de reconstrucción respecto a los principios establecidos en la ley. Nehemías muy valientemente le dijo: vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Váyase con su puesto para Jerusalén. Y ahí viene el resumen, pues todo en la reconstrucción de los muros. Nehemías, amén, un hombre de Dios, un hombre que esperó en Dios y confió en Dios, y cómo ayudó al pueblo, y el pueblo se animó, y dijo al pueblo: levantémonos y esforcémonos. Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta otra ocasión. Nuestro pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, hermano Jaime. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Estas lecciones de liderazgo siempre son pertinentes. Gloria al nombre del Señor. Nos dan la visión de cómo trabajaban los líderes del pueblo de Dios cuando no habían computadoras, cuando no habían redes sociales, cuando no había la cantidad de recursos que están disponibles hoy. El Señor siempre le brinda a las personas que están ejerciendo el liderazgo, le da las estrategias, le provee las herramientas para darle cumplimiento al propósito de Dios. Así que le invitamos, amados hermanos, para que nos acompañe este próximo domingo. Llevaremos a cabo a las 10 de la mañana nuestro culto de adoración a Dios. Así que esperamos poderles saludar. Oramos y nos despedimos en esta ocasión. Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Te damos gracias por cada uno de tus hijos que no solamente están a través de las redes sociales, sino también aquí en el lugar de adoración. Señor, extendemos tu bendición para cada uno de ellos, sus familias y sus peticiones. Señor, gracias por el hermano Jaime, que se preparó para compartir con la iglesia esta lección. Te pedimos que nos lleves hasta nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones para todos, hermanos. Dios les bendiga.